Hola, buenas tardes, noches, depende de dónde estéis, en qué lugar del mundo. Bienvenidos al webinario La certificación de la sostenibilidad de los proyectos de infraestructuras en Latinoamérica. Este webinario va a ser presentado por José Manuel Díaz Aráchaga, doctor en Ingeniería Civil por la Universidad de Cantabria, MBA por la Universidad de Oviedo y Programa de Desarrollo Directivo por IES Business School. Tiene muchos años de experiencia, más de 25 años de experiencia profesional en sectores de la construcción, el project management y desarrollo inmobiliario, y ha liderado multitud de proyectos que yo no voy a enumerar, pero seguramente en 25 años muchísimos. Y ha trabajado en unos cuantos países: España, México, Chile, Arabia Saudí, y no sé si me queda alguno por ahí. Túnez. Y Túnez, unos cuantos, diferentes, diversos. Y actualmente pues está empezando con la docencia en la Universidad de La Salle de México y es investigador adscrito al Grupo Giteco de la Universidad de Cantabria. Buenas tardes para ti, José Manuel. Muchas gracias por participar con nosotros. Esto es una actividad ofrecida por KPSI, ya sabéis, dentro de su ciclo de webinarios del 2017. Bueno, como es habitual, esta actividad es grabada. Está siendo grabado ahora mismo y se colgará después en la plataforma y también en el canal de YouTube, para que luego pues lo podáis volver a visionar o compartirlo con vuestras amistades. Ya sabéis que podéis interactuar por el chat público que tenéis abajo. Yo iré recogiendo las preguntas si es que tenéis preguntas durante la presentación, y si no, en cualquier caso, al final de la presentación se guarda un tiempo. Pues calculamos que la presentación puede durar unos 50 minutos, se guarda un tiempo para las preguntas que tengáis y os las pueda resolver José Manuel. Así que nada, hasta aquí ahora os dejo con él, que os haga la presentación, y si tenéis alguna cosa, ya sabéis, por el chat público os podéis poner en contacto. Pues nada, José Manuel, muchas gracias, te dejo todo para ti. Gracias. Bueno, en esta webinar vamos a hablar de la certificación de la sostenibilidad de los proyectos de infraestructuras, haciendo especial hincapié en el contexto latinoamericano. El objetivo es que esta presentación os resulte práctica y dinámica, por lo que estaré atento a todas las cuestiones que podéis plantear a lo largo de la exposición. Salvo que así lo requiráis, esperaré hasta su finalización para responderos. La presentación está estructurada en 4 partes. En la primera sección introduciré algunas cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible, como el concepto general o los 3 pilares de la sostenibilidad. Esbozaré también los principales desafíos que debe afrontar el desarrollo sostenible y algunas iniciativas internacionales que se han realizado en este campo. Los sistemas de certificación de la sostenibilidad serán abordados en la segunda fase. Por un lado, trataremos brevemente los sistemas que son aplicables a cualquier proyecto de infraestructuras, como pueden ser SQL, IES, Envision o SysDeck, para concluir mencionando algunas herramientas que se han diseñado para ser utilizadas en los proyectos de transporte por carretera. La línea 1 del Metro de Lima será el caso de estudio que nos permita aplicar uno de estos sistemas a un proyecto ya ejecutado. El contexto de las infraestructuras en Latinoamérica será objeto del apartado tercero, en el que se sugerirán algunas recomendaciones para promover la sostenibilidad en los proyectos de infraestructuras en esta área geográfica. Finalmente, daré paso al turno de preguntas. Si realizáramos una búsqueda en Google del término desarrollo sostenible, nos llevaríamos la sorpresa de que aparece 14,8 millones de veces. Este dato confirma que es un tema que suscita mucho interés, pero ¿realmente la gente sabe qué es desarrollo sostenible? Bueno, me he permitido hacer un pequeño ejercicio con los vecinos del edificio en el que vivo aquí en Ciudad de México, y las respuestas obtenidas han sido las siguientes. Algo que está relacionado con el ahorro de la electricidad o del agua. Reciclar para luego reutilizar la basura o utilizar energías renovables. Pues bien, el desarrollo sostenible fue definido en el informe elaborado por la Comisión Brundtland en 1987 como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras. Esta es la definición clásica que puedes encontrar
en cualquier lugar donde la busquéis. Sin embargo, yo prefiero utilizar otro concepto, otro término que utilizó la Comisión Europea en el año 2001, que establece el desarrollo sostenible como el crecimiento económico que permite el progreso social respetando el medio ambiente. A mediados de los años 90 aparece en Estados Unidos el concepto de triple pilar de la sostenibilidad, que surgió para ayudar a las empresas norteamericanas a cuantificar la contribución que realizaban en términos de sostenibilidad. Estos tres pilares, que representan a la sociedad, el medio ambiente y la economía, tienen como objetivo la búsqueda del equilibrio entre los beneficios económicos, el trato equitativo a las personas y la preservación de los recursos naturales. El pilar social promueve la protección social universal y la igualdad a través de una amplia gama de actuaciones, entre las que destacan la erradicación a la pobreza, fomentar la educación inclusiva, alentar la participación de la población o preservar la diversidad y el patrimonio cultural. La dimensión económica busca la generación de riqueza en un marco local, regional y global que estimule el desarrollo económico, satisfaciendo las necesidades básicas humanas, promoviendo el uso eficiente de los recursos naturales y el empleo en condiciones decentes y equitativas. El pilar medioambiental pretende el desarrollo armónico entre la diversidad de los ecosistemas, el hombre y su ambiente, todo ello en el mismo territorio sin dañar la naturaleza, para lo cual se establecen acciones para conservar los ecosistemas, preservar la biodiversidad, garantizar la disponibilidad de agua potable y adoptar medidas urgentes contra el cambio climático y sus efectos. Además de los tres pilares antes mencionados, me permito también considerar otro más, que es el de la gestión y gobernanza, que lo podríamos definir como el proceso, la estructura de intervinientes, las reglas formales y las buenas prácticas que nos permiten alcanzar el desarrollo sostenible. El hecho de que las dimensiones social, económica y medioambiental tengan un carácter transversal hace que se precise algún marco que las relacione, para lo cual la gestión y la gobernanza proporcionan instrumentos de gran utilidad. Es evidente que el desarrollo sostenible debe afrontar múltiples desafíos, pero a mí me gustaría enfatizar aquellos que permitan su aplicación de una manera más eficiente. La sostenibilidad es un elemento integrador que debe de considerar siempre los tres pilares de la sostenibilidad. Contemplar los problemas medioambientales sin tener en cuenta su repercusión en los aspectos social o económico no es hablar de desarrollo sostenible. Pero para poder integrar estas tres dimensiones debemos de disponer de un marco de trabajo que incluya estándares o procedimientos que las interrelacionen. Ya he comentado anteriormente la conexión transversal de los tres pilares. No es posible hablar de uno sin considerar a los otros dos, puesto que están íntimamente relacionados. Finalmente, es esencial concienciar a la población sobre la necesidad de incorporar en nuestras prácticas habituales diarias los valores de la sostenibilidad. Y no me refiero solo a cuestiones como ahorrar energía o la gestión eficiente de los recursos. Estoy hablando de cuestiones relacionadas con la educación, el bienestar social, la salud o el patrimonio cultural. Reitero una vez más, y me gustaría que al final de la presentación os quedase muy claro, que el desarrollo sostenible está apoyado en tres pilares. Si alguno de ellos fallase, ya hablaríamos de algo, pero que no es desarrollo sostenible. En esta diapositiva quiero mencionaros algunas iniciativas desarrolladas por la comunidad internacional a través de diversos organismos de las Naciones Unidas para promover el desarrollo sostenible en todos los países del planeta. La Agenda 21 es el documento que fue aprobado por 180 países miembros de las Naciones Unidas en la conferencia celebrada en Río de Janeiro en 1992, relacionada con el medio ambiente y el desarrollo. Este documento es de gran importancia, puesto que en él se establecen las directrices a seguir
por todos los países en materia de desarrollo sostenible durante el siglo XXI. Posteriormente, se celebró en el año 2000 la Cumbre del Milenio en la que 191 países adoptaron la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, en la que establecían los 8 objetivos que debían de ser cumplidos con fecha límite del año 2015. La lucha contra la pobreza, el hambre, algunas enfermedades graves, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente o la discriminación de la mujer eran algunos de los compromisos incluidos en los objetivos del milenio. Después de evaluar el grado de cumplimiento de estos objetivos, se fijaron los 17 objetivos de desarrollo sostenible que, además de incluir aquellos que no fueron alcanzados en el año 2015, consideraron otros nuevos objetivos que deberán cumplirse en el año 2030. Estos nuevos objetivos forman parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fue adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río en 2012. El desarrollo sostenible es un factor que está muy interrelacionado con el fenómeno urbano, en el que las dimensiones social, económica y medioambiental tienen una importancia trascendental. En octubre de 2016 se celebró en Quito la Conferencia de Vivienda y Desarrollo Sostenible, conocida como Hábitat 3, en la que fue adoptada la nueva Agenda Urbana como el marco a seguir en el desarrollo urbano sostenible. Dentro de sus principios, este documento contempla el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Además de las iniciativas globales llevadas a cabo por la comunidad internacional, que acabo de mencionar, hay que destacar algunas otras que están orientadas a distintas finalidades. En el año 97, una institución independiente fundada en Boston, llamada Global Report Initiative, elaboró una colección de estándares que facilitan a las empresas el reporte de las acciones dirigidas hacia la sostenibilidad, permitiendo evaluar y analizar mejor los impactos de estas en materia social, económica y medioambiental. Actualmente, miles de empresas de más de 90 países utilizan habitualmente estos estándares. En 2005, las Naciones Unidas aprobaron la iniciativa conocida como UN Global Compact, que pretende promover la responsabilidad social corporativa entre las empresas. En la actualidad, más de 13.000 empresas de más de 145 países se han adherido a esta iniciativa voluntaria, que incorpora 10 principios y canaliza a las empresas hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Finalmente, los Equator Principles son un instrumento adoptado por las instituciones financieras que permite identificar, evaluar y gestionar los riesgos sociales y medioambientales de los proyectos y para tomar una decisión responsable a la hora de concederlos financiación. En estos momentos, 89 instituciones distribuidas en 37 países diferentes han adoptado los Equator Principles entre sus prácticas, sumando un total de un 70% de la financiación de los proyectos internacionales de los países emergentes. El tema de esta presentación se centra en los sistemas de certificación de la sostenibilidad, pero la pregunta sería, ¿qué son y para qué sirven? Un sistema de certificación es un conjunto de buenas prácticas en materia de sostenibilidad asociadas a unos indicadores que reciben una puntuación según el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos. Estos indicadores son comúnmente conocidos como créditos y para que se les otorgue la puntuación correspondiente hay que acreditar documentalmente el cumplimiento de los objetivos establecidos. Estos sistemas evalúan la sostenibilidad de los proyectos considerando los impactos que estos provocarían en los aspectos social, económico y medioambiental. Los primeros sistemas de certificación de la sostenibilidad
se desarrollaron para la industria de edificación a principios de los años 90. ¿Por qué los edificios captaron la atención de estos sistemas? Fundamentalmente por el efecto que estos tienen en el medio ambiente, siendo responsables del 17% del consumo total de agua potable, del 33% de emisiones de CO2 o del 40% del consumo de energía eléctrica. En 1990, en el Reino Unido, se desarrolla el primer sistema en el mundo, BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Posteriormente, en 1993, el US Green Building Council creó el sistema LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, cuyo ámbito de actuación inicialmente era Estados Unidos, pero que actualmente está implantado en todo el mundo. Asimismo, hay que destacar la relevancia del sistema japonés CASB, Comprehensive Assessment System for Built Environmental Efficiency, cuya primera versión fue utilizada en 2001. Los sistemas de certificación de la sostenibilidad no mostraron interés en el sector de las infraestructuras hasta el año 2004, fecha en la que el sistema SQAL lanza su primera versión para ser utilizada en el ámbito geográfico del Reino Unido e Irlanda, siendo aplicable a cualquier tipo de proyecto de infraestructura. Posteriormente le siguen los sistemas IS Rating Tool y Envision, desarrollados en Australia y Estados Unidos respectivamente. Aun permitiendo la evaluación de cualquier proyecto de infraestructuras durante las diferentes fases de su ciclo de vida, los tres sistemas mencionados anteriormente fueron concebidos para ser empleados en países muy desarrollados. Esa es la razón por la que en 2016 se crea el sistema SISDEC orientado para su utilización en los países menos desarrollados. El sistema SQAL fue desarrollado entre 1999 y 2003 por el Instituto Inglés de Ingenieros Civiles, siendo financiado por el gobierno británico. Fue utilizado por primera vez en el año 2004 y actualmente está en vigor la versión 5. Fue concebido para su uso en el Reino Unido e Irlanda, aunque en la actualidad se está utilizando en otros países. Se establecieron dos tipos de programas, uno para los proyectos convencionales de infraestructura, llamado SQAL for Projects, y otro para aquellos proyectos que tienen fijada su duración y su ubicación, SQAL for Term Contracts, como pueden ser mantenimientos de autopistas, vías de ferrocarril o dragados de río. Existen diversos tipos de certificaciones que se otorgan según la fase del proyecto que se evalúa, ya sea el diseño, la construcción o el completo o el proyecto en toda su totalidad. También permite la distinción según el stakeholder que haya solicitado la evaluación, bien el cliente, constructor o el proyectista. SQAL se estructura en 9 categorías que incluyen 48 créditos. En la diapositiva lo he resumido para que el cuadro fuese visible y no fuese excesivamente grande. La categoría Estrategia del proyecto analiza la relación entre el proyecto y la sostenibilidad, así como la contribución en el desarrollo sostenible. En la sección Gestión del proyecto se premia la incorporación de prácticas de administración de proyectos. El impacto del proyecto en la población local, así como las acciones dirigidas a promover la participación y el compromiso de los diferentes intervinientes, está contemplado en la categoría de población y comunidad. La utilización eficiente de la tierra está recogida en el apartado de uso de la tierra y paisaje, mientras que en el de medio histórico evalúa la preservación de elementos históricos como edificios o ruinas. Los impactos que se puedan provocar en los hábitats y ecosistemas de las zonas afectadas por el proyecto o en el medio acuático son objeto de las dos categorías siguientes. Para concluir el esquema de SQAL, tenemos el análisis del uso eficiente de los materiales y recursos y de los efectos de los transportes relacionados con el proyecto sobre el terreno, la calidad del aire y la contaminación del agua.
La categoría más importante del sistema, la que más mayor puntuación tiene, es la de uso y gestión de recursos, mientras que la más irrelevante es la de medio histórico. El sistema establece 4 niveles de cumplimiento según el porcentaje de puntos obtenidos sobre el máximo total posible: Pass, Good, Very Good y Excellent. En el año 2008, el Consejo de Infraestructuras Sostenibles de Australia comenzó el desarrollo de un nuevo sistema de certificación de la sostenibilidad de las infraestructuras para Australia y Nueva Zelanda. Infrastructure Sustainability Rating Tool fue lanzado al mercado en 2012, siendo actualizado recientemente, hace unas poquitas semanas, en la revisión 1.2. La herramienta incluye 15 categorías y 44 créditos. Contempla 3 tipos de certificaciones para los proyectos, ya sean para la fase de diseño, de construcción o de operación. El grupo que incluye las categorías de emisiones, contaminación y residuos es el más puntuado del sistema, mientras que la categoría de clima es la menos valorada. Se distinguen 3 niveles de cumplimiento diferentes para los proyectos según la puntuación recibida: Commended, Excellent y Leading. Envision es el resultado de la colaboración entre la Universidad de Harvard a través del programa FONNAS y el Instituto de Infraestructuras Sostenibles. La primera versión fue utilizada en el año 2012, estando en vigor actualmente la versión 2, Stage 2.0. El sistema fue concebido para ser aplicado durante las diferentes fases del ciclo de vida de un proyecto, preferiblemente en Estados Unidos y en Canadá. Según el grado de desempeño que alcancen los proyectos, se diferencian 5 niveles de cumplimiento. Esta es una de las diferencias fundamentales que hay con los otros 2 sistemas anteriores. Estos niveles de cumplimiento son el Improve, cuando el desempeño que se le pide al proyecto está por encima de un desempeño convencional; el Enhance, cuando el desempeño se corresponde a los principios que ha establecido el sistema Envision; Superior, para desempeño notable; Conserving, para proyectos que generen 0 impactos; y Restorative, para los proyectos que sean capaces de regenerar los sistemas sociales o medioambientales. El nivel de cumplimiento superior sería el equivalente a lo que son los sistemas SQL y IS Rating Tool. Envision incluye 5 categorías diferentes con un total de 60 créditos, siendo la sección de los recursos la de mayor importancia, mientras que la referente al clima es la menos considerada. Según el porcentaje de puntuación recibida, los proyectos pueden tener 4 tipos de certificación: bronce, silver, gold y platinum. Después de realizar un análisis de los 3 sistemas de rating de la sostenibilidad antes mencionados, para determinar si eran idóneos para ser aplicados en los países menos desarrollados, se constató que estaban orientados fundamentalmente hacia las cuestiones medioambientales, en detrimento de las sociales y económicas. En consecuencia, se determinó que estos sistemas no eran idóneos para ser aplicados en este tipo de países. GITECO, el grupo de investigación de la tecnología de la construcción de la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad de Cantabria, desarrolló un sistema para evaluar la sostenibilidad de cualquier proyecto de infraestructura en los países menos desarrollados. La nueva herramienta contempla los principios de la Agenda 21 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, equilibrando los factores de ponderación de las dimensiones social, económica y medioambiental. Asimismo, el sistema permite que sea aplicado a cualquiera de las fases del ciclo de vida del proyecto en cualquier país sin necesidad de recalcular los factores de ponderación. SISDEC incluye 4 requerimientos: social, económico, medioambiental y gestión y gobernanza, con 23 criterios y 29 indicadores. Para garantizar
que los proyectos alcancen un nivel mínimo en términos de desarrollo sostenible, se han establecido 13 criterios de obligado cumplimiento con sus correspondientes indicadores, que son los que aparecen en color rojo en la diapositiva. La puntuación máxima posible que se puede obtener aplicando este sistema de un proyecto es de 121 puntos, distinguiéndose 3 tipos de certificación: Pass, Silver y Gold. En los primeros años del milenio, diversas agencias y departamentos de transporte de Estados Unidos desarrollaron varias herramientas de autoevaluación para certificar la sostenibilidad de los proyectos de transporte por carretera. Estos sistemas son accesibles, se pueden utilizar libremente y gratuitamente a través de los portales que tienen dichas instituciones. Entre ellos destacamos Green Roads, Green Lights e Invest. Green Roads Rating System fue utilizado por primera vez en el año 2009. Actualmente la versión 2 es la que está en vigor, incluyendo 61 créditos agrupados en 7 categorías diferentes. 12 créditos son de obligado cumplimiento, sin que aporte puntos al proyecto, mientras que 45 son voluntarios y sí tienen asignada puntuación. Además, se consideran 4 créditos extras que también puntúan. Green Roads distingue 4 tipos de certificación: bronce, silver, gold y evergreen. Green Lights fue creado por el Departamento de Transportes de Nueva York en 2008, tomando como referencia el sistema LEED. La última versión actualizada es de 2010, contemplando 5 categorías y 21 créditos que podrían totalizar hasta 238 puntos. El sistema considera 5 posibles certificaciones para el diseño, para las operaciones, para las regiones, pues puesto que este sistema puede analizar sistemas regionales de transporte, para el planning y proyectos locales. Y igualmente tiene 4 niveles de certificación: Certified, Silver, Gold y Evergreen. La Administración Federal de Autopistas presentó la versión 1.0 del sistema Invest en 2012, que ha sido actualizado hasta la versión 1.2 en el año 2015. La herramienta incluye 4 módulos y 81 créditos, distinguiendo 4 niveles de certificación. No hay mucha constancia de la aplicación formal de sistemas de rating de la sostenibilidad en los proyectos de infraestructuras en Latinoamérica. Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo implementó una iniciativa denominada Premio de Infraestructuras 360 grados, por la que cada año se realiza una evaluación de una serie de proyectos que se presentan al concurso mediante la aplicación del sistema Envision. Vamos a analizar la aplicación de Envision al proyecto de la línea 1 del Metro de Lima, que recibió el premio de la convocatoria de 2014. Los trabajos de este proyecto se iniciaron en el año 86, estuvieron paralizados yo creo que durante 20 años debido a problemas económicos y problemas políticos, y se concluyeron en el año 2014. La evaluación incluye la construcción, la operación y el mantenimiento de toda la línea, que tiene una longitud aproximada de unos 50 kilómetros, cuya duración total del trayecto está también en el orden de 50 minutos y con un promedio de paso de trenes de unos 6 minutos. Es importante recalcar que se consideraron los niveles de cumplimiento más exigentes del sistema Envision. Yo antes recalqué que la diferencia de Envision con los otros 2 sistemas es que tiene 5 niveles de cumplimiento, y el concurso de infraestructuras 360 grados lo que hace es, va evaluando para el nivel de cumplimiento más exigente el proyecto. O sea, está levantando mucho el listón a la hora de evaluar el proyecto. La aplicación de Envision se realizó a través de la evaluación de los 60 créditos que están incluidos en el sistema,
que están agrupados en 5 categorías: Quality of Life, Leadership, Resource Allocation, Natural World, Climate and Risk. En la categoría de Quality of Life, el proyecto obtuvo 171 de los 181 puntos posibles. Es decir, alcanzó casi el 95% de la puntuación. El proyecto supuso una mejora significativa en la calidad de vida de los habitantes de varias de las áreas afectadas por el proyecto. En concreto, el cementerio histórico del Presbítero Maestro o el Bastión de Santa Lucía, que es la primera muralla de la ciudad de Lima. De esta manera se consiguió mejorar la movilidad de la población, se suprimieron barreras arquitectónicas, promoviendo la intermodalidad de los transportes, fundamentalmente mediante la combinación del metro y del autobús. Y también se promovió el uso de la bicicleta. La categoría de Leadership evalúa la colaboración, gestión y planificación del equipo del proyecto, así como de sus intervinientes. En esta categoría el proyecto obtuvo 74 de los 121 puntos posibles, lo que representó un 61% del total. El proyecto incluyó diversas acciones para promover el liderazgo y el desarrollo social, considerando algunos intervinientes poco habituales y que habían estado históricamente marginados en la ciudad, o en esa zona de la ciudad. El programa cultural del metro contribuyó muy positivamente en la identificación, el compromiso y la participación de los intervinientes en algunas tomas de decisión sobre el proyecto. Igualmente, el plan de gestión social y medioambiental fue determinante para la conservación del medio ambiente y el desarrollo socioeconómico a través de la participación de los intervinientes, para lo que se crearon canales permanentes de comunicación entre las distintas partes, como podían ser reuniones informativas con las comunidades de la zona. Las acciones para la restauración de diversos lugares de interés de algunos barrios también fueron muy puntuadas en esta categoría. Por otro lado, se consensuaron acuerdos y regulaciones que favorecieron el acceso de la comunidad a la infraestructura, lo que incrementó la movilidad de los ciudadanos. Sin embargo, se detectaron algunas oportunidades de mejora, como la búsqueda de sinergias para la utilización de subproductos durante la etapa de construcción no deseados o no reutilizados. La sección relativa a Resource Allocation evalúa la calidad y el origen de los materiales utilizados durante la construcción y la operación de la infraestructura. Esta categoría recibió 40 de los 182 puntos posibles, o sea, el 22% del total. Se redujo bastante el volumen de la excavación durante el proceso constructivo y la distancia de transporte a vertedero del material sobrante, promoviendo la utilización de materiales de la zona, la reforestación mediante el trasplante de árboles o el uso de tierra vegetal cercana. Sin embargo, se pudo haber obtenido mejor puntuación con una mejor procedencia de los materiales, lo que hubiese disminuido la energía neta embebida. En el apartado de energía, la puntuación fue baja debido a la utilización de combustibles fósiles. No se proporcionó información sobre el porcentaje de energía proveniente de fuentes renovables o la realización de la fase de commissioning a las instalaciones. Tampoco hay constancia de algún estudio para incorporar en el futuro energías renovables al proyecto en su fase de operación. El subapartado de agua fue el menos puntuado debido a la insistencia de un plan de gestión de agua potable y al uso continuo de cisternas de agua para el mantenimiento de las áreas verdes y de las zonas reforestadas del proyecto. La categoría de Natural World pretende minimizar los impactos negativos de las infraestructuras en los sistemas naturales. El proyecto se llevó a cabo en áreas previamente desarrolladas sin afectar a las zonas de cultivo.
Se evitaron las formaciones geológicas adversas y se preservaron los acuíferos existentes, lo que fue positivamente valorado por el sistema. Sin embargo, los humedales y las superficies de agua existentes no se protegieron con buffers a su alrededor. Igualmente, no se tuvo en cuenta el impacto negativo sobre la escorrentía debido al aumento de las superficies impermeables. Hay que tener en cuenta que el proyecto de la línea de metro prácticamente es una estructura elevada, por lo tanto estamos hablando de mucha superficie dura generada. Se recuperó el suelo afectado por la construcción y se reforestaron las zonas dañadas, pero no se elaboró ningún plan de acción para combatir las especies invasivas. La construcción y operación de la línea 1 ha tenido y sigue teniendo impacto en la biodiversidad existente en la zona, en concreto con los pájaros que habitaban en el área, que tuvieron que cambiar su lugar, su hábitat natural durante la construcción, y luego ya durante la fase de la operación, debido a los ruidos, pues tampoco se han regresado todos los pájaros que había. El apartado de Climate and Risk busca minimizar las emisiones a la atmósfera a corto y a medio plazo, así como incrementar la resistencia de las infraestructuras a los impactos provocados por el cambio climático. La puntuación obtenida en esta categoría fue de 28 puntos sobre un total de 122, lo que supone un 23% del total. El hecho de que el metro sea eléctrico reduce notablemente la emisión de contaminantes a la atmósfera. El apartado de resiliencia ofrece diversas áreas de oportunidad, como la evaluación de las amenazas por efecto del clima no consideradas en el proyecto. En ese sentido, reseñar los importantes daños que las lluvias provocan en la ciudad de Lima. Igualmente, tampoco se evaluaron los impactos por el aumento de la temperatura a causa del efecto invernadero, a pesar del incremento de las superficies duras que ha generado el proyecto. El proyecto de la línea 1 del Metro de Lima obtuvo 374 puntos sobre un total de 809, lo que representa un poquito más del 46%. Es decir, hubiera alcanzado un nivel de certificación Gold. Pero vuelvo a insistir un poco lo que comentaba antes, que esa puntuación es un poco engañosa, puesto que al proyecto se le evaluaron con los niveles de cumplimiento más exigentes. Si se hubiera elegido un único nivel de cumplimiento, la puntuación hubiera sido bastante mayor. La línea 1 ha resuelto los problemas de movilidad de los habitantes de la zona. Además, ha contribuido a mejorar otras cuestiones como la inseguridad, el desempleo juvenil, el tráfico caótico y la contaminación provocada ya sea por el transporte ineficiente que había a base de combis o también debido a una deficiente recogida de residuos sólidos. Asimismo, la calidad de vida de los habitantes ha mejorado notablemente debido a que la movilidad se ha incrementado, a la rehabilitación de diversas áreas de la ciudad, que ha facilitado la accesibilidad de los habitantes al medio de transporte. Igualmente ha mejorado la calidad medioambiental al establecerse un marco de referencia que podrá ser usado en la futura construcción de nuevas líneas de metro para la ciudad. En concreto estaban previstas 3 líneas de metro más. Como ya hemos visto, las infraestructuras juegan un papel muy importante en el desarrollo sostenible a través de los efectos que provocan en las dimensiones social, económica y medioambiental, lo que supone una gran información estadística al respecto. A tal efecto, se ha desarrollado un portal de libre acceso denominado Infralatam, en el que se dispone de muchísima información sobre los proyectos de infraestructuras y cuya consulta os recomiendo. Esta iniciativa es el resultado de la colaboración entre el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y la Comisión Económica para Latinoamérica y Caribe, CEPAL. La CEPAL ha estimado un 6,2% del PIB de los países de la zona
como el monto de inversión precisa para el desarrollo de las infraestructuras necesarias. Sin embargo, los datos de las inversiones reales difieren significativamente de esta cantidad. En el periodo de 1980 a 1989, los países de la zona hicieron un esfuerzo importante en materia de infraestructuras, para lo cual destinaron hasta un 3,6% del PIB generado. Sin embargo, esa cantidad disminuyó hasta un poquito más del 2% en el periodo del 90 al 2001, y desde entonces más o menos se mantiene en el entorno del 2%. Si analizamos las razones de la reducción de la inversión, encontramos que la financiación pública ha sufrido una drástica caída desde los años 80, donde representaba un 3% hasta el 1,1% de la actualidad. Desgraciadamente, la iniciativa privada, debido a toda la inestabilidad política, los problemas de expropiaciones sin aviso, etcétera, etcétera, ha generado que no ha generado la suficiente confianza para que la inversión privada supla el descenso de la inversión pública. Asimismo, la reducción de la inversión pública está relacionada con la contracción del PIB de estos países por la caída de los precios de las materias primas minerales y de los productos agropecuarios, que tradicionalmente se destinan a la exportación y son la principal fuente de ingresos de estos países. En el cuadro de la diapositiva resumo la inversión estimada en proyectos de infraestructuras en el año 2016 para los países de Latinoamérica y Caribe. En él también se recoge el número de proyectos previstos y la fecha de terminación del último proyecto en cartera. Brasil es el país que concentra el mayor volumen de inversión, con un casi 32% del total de la zona, contemplando 123 proyectos que deberán concluirse en el 2025. Le sigue México con un 11% del total para 96 proyectos con un horizonte de finalización del año 2020. Colombia y Perú reúnen una inversión cada uno superior al 8%, con fechas de terminación del año 2038 y 2031. La tendencia de inversión que se muestra en el cuadro indica que el volumen de inversión parece estar relacionado con la superficie de cada país. Sin embargo, tenemos una excepción, que es Nicaragua. En este país se prevé destinar casi el 10% de toda la inversión de la zona en solo 3 proyectos que terminarán en el año 2020. En cuanto a la distribución por tipo de infraestructura, la movilidad urbana, con el 25%, concentra la mayor inversión, con 115 proyectos que deberán finalizarse en el año 2022. Este dato pone en relieve la gran importancia que los asentamientos urbanos juegan en el desarrollo sostenible de los países. Los proyectos de carreteras y ferrocarril son los que le siguen en volumen de inversión, con casi un 22% cada uno, destinados a 307 y 48 proyectos que deberán concluirse en los años 2038 y 2030 respectivamente. Las plataformas logísticas son los proyectos que acumulan la menor inversión, con el 0,5%, agrupándose en 5 proyectos que deben de finalizarse este año. Asimismo, vemos también que hay varios proyectos de carretera, de ferrocarril o de vías navegables que están afectados o que deben de ser ejecutados por varios países. A continuación, voy a enumerar unas sugerencias para el desarrollo de los proyectos de infraestructuras sostenibles en Latinoamérica, bajo la consideración integral de los aspectos social, económico y medioambiental. Estas recomendaciones van más allá de simples consejos relativos a una construcción sostenible. El proyecto debe de formar parte de un plan de infraestructuras a largo plazo que haya sido acordado entre las diferentes instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil.
Se pretende que el proyecto no sea una actuación aislada y que esté integrado en un plan donde los objetivos en materia de desarrollo sostenible estén previamente fijados. En la actualidad, la financiación privada está aumentando su protagonismo en el desarrollo de las infraestructuras mundiales, debido al amplio mercado que ello supone. Para evitar que estas operaciones solo tengan un trasfondo puramente económico, se sugiere asociar la financiación con la consecución de objetivos en materia de sostenibilidad. Para optimizar la contribución de los proyectos en el desarrollo sostenible, se deberán identificar y considerar todos los elementos que afecten a los aspectos social, económico y medioambiental, tanto desde la fase de conceptualización o diseño hasta su conclusión, de manera que el proyecto se identifiquen las mejoras que va a suponer. Con la finalidad de monitorear el progreso real en el cumplimiento de los objetivos en materia de sostenibilidad, se aconseja la realización de auditorías periódicas por agentes independientes externos al proyecto. Para evitar el impacto sobre los medios de subsistencia en los habitantes de las comunidades, estoy hablando de zonas de cultivo que se puedan ver afectadas por la construcción o la operación de un proyecto, se deberá incluir un análisis detallado de los posibles efectos negativos que pueda producir el proyecto en la economía local, insisto, a lo largo de toda su vida. Por otro lado, se deberá fomentar la participación activa de los habitantes afectados por el proyecto, mediante la realización de campañas informativas, reuniones periódicas, durante todas las fases del ciclo de vida. De manera que exista una total y completa transparencia de lo que se pretende realizar con el proyecto. Puesto que la vida útil de las infraestructuras puede alcanzar varias décadas, se requiere un análisis a lo largo del tiempo de los impactos socioeconómicos que puedan ocurrir durante su vida útil. La falta de recursos económicos provoca que las tareas de mantenimiento y conservación de las infraestructuras se vean seriamente afectadas, por lo que el diseño del proyecto deberá contemplar la utilización de materiales y de procesos constructivos o de operación que minimicen las actividades de conservación de la infraestructura. La corrupción es una de las lacras que está asociado al desarrollo de las infraestructuras en esta zona geográfica, por lo que se deberán implementar sistemas de control y gobernanza que eviten las prácticas corruptas de los intervinientes del proyecto. Uno de los objetivos principales del desarrollo de las infraestructuras es la mejora de la conectividad. Sin embargo, en ocasiones el acceso y el uso de las mismas se convierte en algo muy complicado para los habitantes de las comunidades de la zona, por lo que es preciso facilitarles una total accesibilidad a las infraestructuras. Aquí podría poner el caso anecdótico de la autopista Tuxpan, Ciudad de México, en el cual en el último tramo, la entrada hacia la zona de Tuxpan y de Poza Rica, pues los habitantes de la zona no tienen suficiente recurso para pagar el billete del peaje, y yo personalmente he llegado a ver cómo los habitantes de la zona levantaban las barreras para pasar con sus coches sin pagar. Entonces muchas veces en estos países las infraestructuras, pues sí, generan mucha conectividad, pero muchas veces los habitantes de la zona no se pueden permitir su utilización. En esta diapositiva aparecen diferentes links para obtener más información para aquellos que deseen profundizar en las iniciativas globales en materia de desarrollo sostenible. Puede ser la Agenda 21, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la nueva Agenda Urbana fijada en la Conferencia Habitat 3, o también herramientas específicas como he comentado anteriormente, UN Global Compact, Sustainability Reporting Standards o Equator Principles. En esta otra, los links que aparecen corresponden a los sistemas de certificación de la sostenibilidad que son aplicables a cualquier tipo de proyecto de infraestructuras,
SQL, IS, Rating Tool, InVision o SysDeck. O las herramientas de autoevaluación dirigidas a los proyectos de transporte por carretera norteamericanos que también he mencionado, como Invest, Green Roads o Green Lights. Para finalizar la presentación, me gustaría resumir algunos conceptos que considero son claves y que deben de quedar claros en el día de hoy. El desarrollo sostenible es el que permite satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las de generaciones futuras. Es decir, tiene un carácter intrínseco de preservación de los recursos. Por otro lado, la sostenibilidad está apoyada en tres pilares que siempre deben de considerarse en conjunto, como son el social, el económico y el medioambiental. No podemos hablar de desarrollo sostenible si no analizamos los tres pilares. Por otro lado, existe una serie de iniciativas globales desarrolladas por la comunidad internacional que han sido adoptadas por la mayor parte de los países del planeta, como son la Agenda 21, que establece las directrices generales en materia de desarrollo sostenible para el siglo XXI. O sea, un poco es la madre de todas las iniciativas que han venido posteriormente. Los objetivos de desarrollo sostenible que están en vigor en la actualidad hasta el año 2030, que son 17, y que recogen diferentes aspectos relativos a la materia social, económica y medioambiental. Y finalmente la nueva agenda urbana establecida en la conferencia de Quito de Hábitat 3, que adopta una serie de principios en materia de desarrollo urbano sostenible. Y aquí simplemente un dato. Ahora mismo en el planeta estamos hablando del entorno del 80% de población asentada en núcleos urbanos. En Latinoamérica se prevé que en el año 2050 el 90% de la población esté concentrada en ciudades. Entonces el desarrollo urbano es algo que se debe de considerar de una manera muy profunda. Asimismo, se han implementado otras iniciativas que involucran al sector privado para promover el desarrollo sostenible o la concienciación sobre el desarrollo sostenible y su utilización, como son los Global Compact, los Sustainability Reporting Standards y los Equator Principles. Los sistemas de certificación de la sostenibilidad, como ya he dicho, son un conjunto de buenas prácticas que tienen asociados unos indicadores que reciben una puntuación en función de que se cumplan o no se cumplan los objetivos que tienen relacionados. Existen 4 sistemas de certificación de la sostenibilidad, sistemas de certificación que son aplicables a cualquier tipo de proyecto de infraestructura durante todas las fases de la vida del mismo, que van desde el diseño, construcción, operación o reutilización o desecho, que son SQL, IS Rating Tool y Envision o SysDeck. Y como he comentado, finalmente, pues existen unas herramientas de autoevaluación, no son sistemas, no vas a obtener una certificación de ninguna entidad o institución, que se han desarrollado en Estados Unidos destinados a proyectos para transporte por carretera, o sea, no son aplicables a todos los proyectos de infraestructuras. Estos sistemas, los más predominantes, son Green Roads, Green Lights e Invest. Y una vez concluida la presentación, quedo a vuestra disposición para responder a cuantas cuestiones consideréis oportunas. Muchas gracias. Hola, José Manuel. Muchas gracias. Primero te paso alguna pregunta, bueno, son todas de Alejandro, te las voy pasando, ¿vale? Que las he ido apuntando. Primero, dice, ¿estas certificaciones son realizadas por instituciones acreditadas por algún organismo competente? ¿Están vinculadas a alguna normativa internacional? Bueno, pues estos sistemas están desarrollados por instituciones, en teoría, que no tienen ánimo de lucro, son instituciones privadas, y lo que hacen es desarrollar un sistema, lo comercializan, lo implementan, y
No existe una norma general específica que sea aplicable al sistema en su conjunto, sino lo que pueden hacer es, para la puntuación o la valoración de algún crédito en concreto, se pueden apoyar en alguna normatividad existente, pero no es lo habitual. Normalmente van absolutamente por libre y no están regidos ni por normativa ni por alguna institución internacional. Es por eso que, bueno, pues que tienen difícil encaje, sobre todo en proyectos bueno, que están asociados con las Naciones Unidas, ¿no? O sea, todos los proyectos de desarrollo internacional financiados por Naciones Unidas o instituciones similares, pues estos sistemas están muy orientados hacia cuestiones privadas y siempre con una visión muy marketingiana. Muy bien. Te paso a la siguiente, ¿vale? ¿Qué beneficios permite la certificación? Bueno, esto es algo discutible. Bueno, realmente lo que buscan todos los sistemas es el desarrollo sostenible. Como ya he comentado antes, los 3 sistemas se desarrollan en países muy desarrollados, donde evidentemente la problemática es medioambiental. Entonces, bueno, pues fomentar el desarrollo sostenible simplemente mirando uno de los aspectos, pues es algo incompleto. Yo realmente el tema de los sistemas de infraestructuras, yo ahora mismo no lo veo completamente implementado ni con un uso muy habitual. Si hago un paralelismo, que creo que hay que hacerlo para entenderlo y para ver un poco también el potencial y el futuro desarrollo con el rubro de edificación, o sea, los sistemas de certificación de edificación, que eso sí ahora mismo están muy desarrollados, muy implantados, su uso está generalizado en todo el planeta, pero que realmente están asociados a unos fines que yo no me atrevería a decir que es únicamente la promoción del desarrollo sostenible, sino que es a promocionar o a intentar aumentar el marketing de los edificios o de los proyectos que certifican. O sea, es una manera de decir, yo tengo esta certificación, con lo cual garantizo que este rascacielos de 60 plantas tiene un ahorro energético, tiene un ahorro de agua, tiene un confort, tiene unas características del aire para los usuarios óptimas, y todo eso lo que hace es asocia esa certificación o justifica un incremento de las rentas de los alquileres de esos edificios, la venta de los edificios, y bueno, luego lo que es el desarrollo sostenible per se, pues yo como que no lo veo, ¿no? Entonces las infraestructuras yo creo que se van a acabar desarrollando cuando la práctica habitual de comprar y vender infraestructuras, se desarrolle de una manera mucho más profunda, o sea, lo mismo que se compran y se venden edificios de una manera casi cotidiana, pues el mercado de infraestructuras, bueno, ya hay fondos de inversión muy potentes que se dedican a comprar infraestructuras y las explotan. Cuando todo ese mercado se desarrolle mucho más, a la hora de hacer esas transacciones, yo creo que se va a exigir este tipo de sistemas. Pero vuelvo a reiterar, estamos hablando de países desarrollados. Ahora mismo existe una inversión muy importante y un déficit de infraestructuras muy importante en países menos desarrollados, y obviamente pues ahí en estos países sí es necesario promover el desarrollo sostenible. Entonces el papel que pueden jugar estos sistemas pues es un poco, en mi opinión, bastante discutible, ¿no? Vale, la siguiente sería, a ver, en el caso del Metro de Lima, ¿cuánto tiempo llevó realizar la evaluación y si se tuvieron que hacer mediciones de parámetros ambientales? Sí, lo que pasa es que ese proyecto fue un proyecto, pues casi tiene con una duración de 30 años, yo creo que le ocurrió de todo, ¿no? Tuvieron crisis económicas, crisis políticas. De hecho, el primer tramo estaba prácticamente acabado y, bueno, pues poco menos que el país se levantó en armas y quedó todo, las estaciones acabadas, incluso los trenes fabricados, pero sin utilización. Entonces, bueno, pues digamos que ha sido un proyecto que prácticamente durante 20 años ha estado paralizado. Entonces, retomar un proyecto de ese tipo
cuando una ciudad como Lima, con 9 millones de habitantes, te paralizan un proyecto emblemático como este, icónico, pues yo creo que la gente como que no se lo cree, ¿no? No se cree que se vuelva a reanudar y se finalice, ¿no? Después de verle 20 años paralizado, pues es un poco como increíble. Entonces, sí se realizaron diferentes análisis de indicadores medioambientales, pero como habéis visto en la evaluación, la mayor puntuación del sistema se adquirió en las dos primeras categorías, el Quality of Life, y ¿qué es lo que el Quality of Life y la segunda categoría de Management, que lo que buscan es sobre todo involucrar a la población. Y de hecho se hizo un esfuerzo muy importante a través del programa Cultura Metro para involucrar a la población, animarla y de alguna manera integrarla a través de actuaciones culturales que hacían o bien en las estaciones de metro o hacen o en diferentes lugares. Los temas medioambientales pues han quedado como un poquito en segundo lado. Se cuidó bastante el balance de los materiales de excavación, pero por ejemplo el tema del agua pues no se trató. Toda la incorporación de 50 kilómetros de plataforma elevada por donde va el metro, tampoco se tuvo en cuenta pues todo el incremento de superficie dura. Y bueno, pues el tema de biodiversidad, pues lo que me comentaba antes de los pájaros, pues bueno, pues se sabía que iba a impactar, pero nadie se preocupó de hacer algo para que volvieran los pájaros. Entonces, bueno, realmente el tema medioambiental, como se ve en la evaluación, pues ha quedado un poquito ahí descolgado, ¿no? Vale, te paso a la siguiente, que sigue siendo de Alejandro. Dice, el sistema desarrollado por la Universidad de Cantabria, CIRSDEC, ¿es el más aplicable para países de Latinoamérica? ¿Hay casos en que ya se haya aplicado? Bueno, este sistema lo hemos desarrollado un poquito a la vista del análisis de los 3 sistemas, digamos, oficiales. Bueno, no son oficiales porque no hay más sistemas, solo son 3. Entonces, sí sería aplicable a Latinoamérica, puesto que lo que primó en el concepto de ese sistema era conseguir que los pesos, los factores de ponderación de las 3 dimensiones, social, económica y medioambiental, fueran iguales. Entonces, bueno, se estableció un esquema de criterios y de indicadores, se enviaron a expertos internacionales que dieron su opinión y mediante la aplicación de la metodología SATI, se hizo el cálculo de factores de ponderación obtenidos de las opiniones de la comunidad científica. Y casualmente, insisto, casualmente, o sea, no hay ningún amaño en los resultados, las respuestas recibidas de los expertos internacionales de todo el mundo, de 5 continentes, hicieron que prácticamente estamos hablando del entorno del 30% el parámetro de factor de ponderación de cada dimensión. Entonces eso es importante que cuando recibes el feedback de los expertos internacionales que efectivamente demandan o entienden que, bueno, pues que las 3 pilares tienen que estar equilibrados. Entonces sí, para los países de Latinoamérica yo creo que es muchísimo más adecuado utilizar SISDE que los otros sistemas, evidentemente porque tienen una mayor consideración por el tema social y económico. Es evidente que en Estados Unidos la problemática social, los problemas que hay con las comunidades que puede haber en Latinoamérica, que yo he vivido, por ejemplo, en un proyecto enorme minero en Chile, como una comunidad de 150 personas, 30 pescadores, podían condicionar una inversión de 3.500 millones de dólares. Entonces, claro, esos problemas en Estados Unidos, en Reino Unido o en Australia, pues no tienen esa importancia, ¿no? Y luego también, pues la sensibilidad, ¿no? Evidentemente, si haces una autopista por el medio de la Patagonia o la Pampa Argentina o algún país de Latinoamérica, pues estoy seguro que vas a afectar a zonas de cultivo que sirven de medio de subsistencia de la población. Evidentemente en Estados Unidos, pues sí, hay zonas de cultivo, pero desde luego no va a impactar directamente con los habitantes de la zona, ¿no? Entonces, esa sensibilidad no la tienen los 3 sistemas, digamos, oficiales, y en cambio SISDEC sí recoge esa sensibilidad para aplicarse en países con problemáticas socioeconómicas más importantes. Y también incluir el tema de la gobernanza, ¿no? O sea,
los países desarrollados ya tienen un marco normativo mucho más desarrollado, pero en los países menos desarrollados, pues un poco se trabaja de una manera más peculiar, ¿no? Perfecto. Vale, la siguiente es de Francesc. Te pregunta, si se utiliza Building Information Modeling en el proyecto, ¿la información generada puede ser útil para las acreditaciones ambientales? No. Esto no son acreditaciones ambientales, son de sostenibilidad. Entonces no, es que son cosas diferentes. Perfecto. Vale, la siguiente es de Mari Carmen, ¿vale? Te pregunta, ¿tiene sentido utilizar estos sistemas en Latinoamérica? ¿Cuándo? ¿En qué tipo de proyectos? ¿Qué aporta diferente el sistema SIRSDEC? ¿En qué sentido esto es diferente a un buen sistema de salvaguardas? Bueno, no sé lo que es un Así, sistema de mogollón salvaguardas. de, montón de preguntas de una. No sé qué es un sistema de salvaguardas. Sí, para mí tienen mucha importancia la aplicación de estos sistemas, no sé si los tres o de SISDEC, pero sí creo que en países menos desarrollados, insisto, donde la problemática socioeconómica es muy importante, yo creo que de alguna manera todos los proyectos que se desarrollen, que normalmente vienen financiados por instituciones internacionales, deberían tener una evaluación de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible. O sea, ya no, con todos mis respetos, o sea, el medio ambiente es muy importante, pero cuando te vas a un país, por ejemplo, como Bolivia, no tengo nada, no es por menospreciar, pero donde prácticamente ahí los núcleos rurales no tienen electricidad, o la electricidad va y viene dependiendo de que de que aquello funcione, pues digamos que es mucho más importante el factor socioeconómico que no el tema medioambiental, con todos mis respetos, que todo es importante, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de la pirámide de necesidades del ser humano, pues lo primero es satisfacer las necesidades básicas y luego ya, insisto, sin menospreciar el parámetro medioambiental. Entonces sí creo que sería buena cosa que los grandes proyectos de infraestructura se tuviese esta evaluación, insisto, y sobre todo de alguna manera implementarlo en todos los proyectos financiados por instituciones internacionales. O sea, yo hace unos meses casi me arrancaba la piel con las uñas oyendo a una doctora de la UNAM un proyecto que había desarrollado, que había liderado la UNAM mexicana, para revisar el funcionamiento de, creo que eran 4.000 estaciones de tratamiento de agua en Latinoamérica, financiadas todas por instituciones internacionales. Entonces el porcentaje de las plantas que no tienen una utilización o no están funcionando era elevadísimo, por encima del 80%. Entonces, claro, si tú dices, oye, la comunidad internacional está financiando 4.200 plantas de tratamiento y el 80% no funcionan, pues ¿qué pasa con ese dinero? Entonces, por eso sería importante hacer una evaluación y sobre todo también ver el efecto que tiene en la comunidad. O sea, el desarrollo sostenible no tiene sentido si tú no ves el impacto que genera en los tres pilares en la comunidad. O sea, no simplemente que la infraestructura tenga uso. Ponía antes el ejemplo de la autopista de Tuxpan. Yo también, cuando lo veía yo personalmente, yo iba en el coche de atrás, como un vecino levantaba la barrera, cruzaba el peaje sin pagar, pero que claro, luego me lo explicaban, me dicen, no, es que no, es muy caro y no pueden pagarlo. Y claro, y tienen que cruzar por algún sitio para moverse. Entonces, claro, te encuentras con una serie de paradojas que dices, oiga, ¿y alguien se ha preocupado aquí de darse cuenta de que esta gente que les estás cruzando su hábitat normal no se puede comunicar y no tienen dinero, no tienen recursos para pagar los trajes cada vez que tienen que ir a comprar la leche a la otra esquina? Entonces, claro, sí, yo creo que es fundamental que todos los países menos desarrollados, en todos haya una evaluación de desarrollo sostenible. Insisto, desarrollo sostenible, no medioambiental. Que se vea el impacto global, porque si no, es estar cazando mariposas con la mano, ¿no? Es absurdo. Y malgastando mucho recurso económico. Okay. Vale, Francés insiste en preguntarte si BIM, Building Information Modeling, puede ser de ayuda para las acreditaciones de sostenibilidad. Hombre, puede tener un efecto derivado.
Evidentemente, si con el BIM mejoras emisiones, mejoras que evidentemente va a tener una serie de repercusiones positivas en el proyecto, al final indirectamente sí va a afectar en la valoración del proyecto, pero de una manera indirecta. Bueno, por último, si nadie hace más preguntas, dice Alejandro que excelentes las respuestas, muy apropiadas. Pues gracias. Y Francés te dice que muchas gracias. Bueno, no sé si tú lo ves, yo creo que tú también lo puedes ver, pero vamos, te lo paso. Y Mari Carmen, todos muchas gracias. En cualquier caso, insisto que estos sistemas ahora mismo es un producto que no está maduro. Yo creo que en 10 años sí van a tener mucho sentido, tendrán una mayor distribución y penetración, ¿no? Ahora mismo yo creo que son casi prototipos que los proyectos que los utilizan simplemente como algo simbólico, ¿no? Muy bien, pues sí, espérate, a ver. Dice Alejandro, los profesionales ambientales nos debemos formar en estas herramientas. Un comentario, no es una pregunta. Yo creo que sí, pero insisto, yo cuando digo profesional ambiental, claro, yo lo veo todo de una perspectiva global, integradora de las tres pilares. Yo creo que sí, yo creo que es bueno que todo el mundo sepa los efectos que tiene, no solamente tapándonos un ojo para ver con el ojo izquierdo, sino hay que intentar tener toda la visión conjunta. Entonces, creo que es importante porque también de alguna manera, y es evidente, ¿no? El efecto del cambio climático tiene un impacto en todo, ¿no? En el tema social, el tema económico, en todo, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí, yo creo que debería formarse y por lo menos, que era el objeto de esta webinar, por lo menos saber que existen y lo que es y lo que no es. Por lo menos tener unos conceptos muy básicos, pero muy claros de lo que es y lo que no es. Bueno, creo que ha quedado claro, por lo menos a los asistentes parece que les ha quedado claro. A ver, que siguen hablando. Dice Alejandro, es salir un poco de las normas tradicionales de ISO. Sí, bueno, el ISO son normativas de calidad, entonces, bueno, esto es un concepto mucho más global y es diferente, ¿no? De hecho, en CISDEC hay un crédito, lógicamente cuando te vas a países menos desarrollados donde el ISO igual ni lo conocen, pues hay algún crédito que valora la utilización en los proyectos de una normativa ISO o una similar, de manera que los proyectos no se hagan una servilleta de papel, ¿no? Entonces, estos sistemas es algo mucho más global. El ISO es un tema mucho más puntual y mucho más normativo. Ajá. Pues parece que no hay ninguna pregunta más, ningún comentario. Bueno, antes de despedirnos, decirles a los participantes que se pueden descargar tu presentación. Arriba desde el archivo, salvar como o guardar como documento. ¿Vale? Y que la extensión por defecto que te baja el Webex es UCF, ¿vale? Que lo cambien, que lo pasen a PDF porque si no es esto muy extraño, una extensión muy rara. ¿Vale? Bien. Aparte tienes tú ahí el correo, bueno. Sí, yo por terminar, invitarles, insisto, mi único objetivo era dar a conocer esto, que puede sonar como a chino mandarín, saber que existe, para qué es. Yo, ahí están mis coordenadas, he puesto unos links muy reducidos para el que quiera profundizar. Evidentemente no se puede entrar en muchas singularidades porque entonces nos perderíamos, pero cualquiera que tenga alguna duda, tenga un interés en el que yo le pueda ayudar o aclarar, pues ahí está mi correo electrónico y yo con gusto en lo que pueda, o a través de Capefit, que tiene mi contacto. En fin, creo que es importante, insisto, que la gente sepa que esto existe, ¿no? Y para qué sirve. El conocimiento, por lo menos. Claro. Vale, pues muy bien, si no tiene nadie ninguna pregunta más, nada, pues nada, darte las gracias, José Manuel, otra vez por participar con nosotros y nada más. Ya de recordarles que esto se colgará en la plataforma, en el canal de YouTube y que tienen tu correo por si necesitan que les hagas alguna aclaración o cualquier cosa. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel. Hasta la próxima.
La